En un mundo que gira en torno a las lógicas del capitalismo, es el hombre quien produce y consume bienes y servicios que, en su percepción, considera inagotables. Por eso, más que una satisfacción básica, tal manera de adquisición de los recursos proporciona felicidad y placer al cubrir directamente sus necesidades secundarias. Es decir, aunque estemos constituidos de forma social, cada persona actúa desde el bien individual. Por lo anterior, es claro que algunas consecuencias como el cambio climático, la deforestación, el incremento de los cultivos ilícitos y la contaminación de los ríos y los mares hagan que imaginar un futuro a partir de la naturaleza sea cada vez más incierto. En este sentido, es fundamental reconocer que existen algunas especies naturales sin las que el ecosistema y el ser humano no podrían sostenerse, por ejemplo, las plantas. Sin embargo, viendo la posibilidad a largo plazo, en este caso investigaremos acerca de lo que pasaría si los factores que amenazan la conservación de las orquídeas desaparecen. La familia de las orquídeas está formada por cerca de 40.000 especies que están distribuidas a lo largo del mundo, básicamente en la zona tropical. Entonces, la zona tropical, entre los 1.000 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, son los que más especies albergan. Entonces, estamos hablando de que un país como Colombia tiene cerca de 4.000 a 4.200 orquídeas en este momento reportadas. Entonces, ¿por qué Colombia tiene tantas? Porque tenemos 3 cordilleras, tenemos los bosques, tenemos la humedad ambiental, tenemos bosques de niebla, que son los que permiten que alberguemos esa gran cantidad de especies. Estamos en un país megadiverso, ¿cierto? Y con una riqueza pues en biodiversidad inmensa que muchos ni siquiera alcanzamos a dimensionar. En orquídeas Colombia ocupa el primer lugar en el mundo con en número y en especies de orquídeas, porque tenemos más de 3.000 especies, con una característica es que muchas son endémicas de nuestro país. Endémico quiere decir que son propias de una región y no las encontramos en ninguna otra parte del mundo. Eso nos hace, digamos que, mucho más valiosos en esa riqueza, pero que la pone también en un peligro grandísimo. Dentro de las orquídeas, desde hace más de 150 años existe el fenómeno de la hibridación. Y en la naturaleza también existe algo de hibridación natural. Existen algunos híbridos naturales, que es cuando dos poblaciones se entrecruzan o se encuentran en un punto a través del polinizador que se lleva su polen, hace un cruce entre especies y se forma un híbrido. Y existen en el mundo más de 1 millón de orquídeas híbridas. Entonces hablamos de que en el mundo pueden existir cerca de 1.050.000 especies e híbridos. Por eso es que en este momento ya casi que las orquídeas las encontramos en los supermercados. Vamos a un Carulla o un Éxito y encontramos una orquídea asiática llamada Phalaenopsis que tiene ya cerca más de 100.000 o 200.000 híbridos en el mundo. Yo creo que las orquídeas aportan al ecosistema pues algún tipo de estabilidad, me imagino que alimento para algunas especies. Diversidad, color, vida y obviamente pues en muchas ocasiones alimento para los insectos o bichitos pues que llaman. Sería oxígeno, sería tener más vegetal la tierra, sí. Bueno, las orquídeas nos aportan al ecosistema belleza, color, también aportan de una manera el polen para la reproducción de las abejas. Sí, que ya no vuelvan a existir o algo. No, pues si le pueden hacer un mantenimiento, digamos, muy cerquita a la raíz, pues de pronto comienzan a mocharle la raíz, entonces ellas comienzan a mermarle, digamos, el crecimiento y el futuro de ella. Un factor pues que para mí es primordial es la comercialización. Esa es una de ellas. Yo creo que los factores que amenazan a las orquídeas, sobre todo es el ser humano para comercializarlas. Pienso que los factores que amenazan a las orquídeas es el avance o el progreso que se está teniendo el ser humano
digamos que al entrarse a los bosques, y también los insectos o las plagas que a ellos los afecta y el sol directo. Porque son muy exóticas y son muy llamativas. Entonces a todos nos provoca de pronto obtener o querer tener una orquídea. Entonces de pronto por esta razón es que vamos y las, pues no lo hacemos todos, pero muchas personas lo hacen, vamos y las extraemos de su ambiente, que es un gran error porque son muy difíciles de cultivar, ya que ellas tienen ciertos requerimientos de humedad, de luz, de temperatura para poder florecer y para poder crecer. El cambio climático, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, es decir, tumbar bosques para incorporarlos a ganadería, a cultivos extensivos, ponen en un riesgo inmenso todas estas especies. ¿Sí? Sabemos que las orquídeas necesitan del bosque, necesitan de los árboles para poder desarrollarse, para poder vivir. La tala de los bosques para hacer cultivos de pan coger, que son los cultivos para nosotros alimentarnos, también amenazan mucho las orquídeas. Otro fenómeno que puede ocurrir climáticamente, el clima ya no es igual a lo que conocíamos hace 15 o 20 años, es decir, nosotros en junio, julio y agosto sabíamos que había verano, ya ese verano no existe. Entonces todos estos fenómenos hacen que las especies empiecen a hacer cambios y quizás se pierdan en la naturaleza porque estaban enseñadas a reproducirse en esos meses y ya el verano no existe. Entonces tienen que cambiar sus ciclos y eso va a alterar el ecosistema de la planta, va a alterar su funcionamiento natural. Y lo que va a pasar es que va a haber una disminución de las especies. Lo que sucedió en Hidroituango fue que dejaron derramar una gran cantidad de agua que no se pudo controlar. Eso ocasionó que arrastrara con miles de orquídeas endémicas de ese lugar. Y entonces ahora esas orquídeas en el mercado son demasiado buscadas y tienen unos precios demasiado altos que incluso en el vivero ni se encuentran ese tipo de especies. Entonces si entramos a dañar ese ambiente, el riesgo en el que se ponen las especies es grandísimo y con seguridad que muchas de ellas se van a extinguir y van a desaparecer, sobre todo las que les digo que son endémicas, o sea, requieren de ese ambiente específico y de esas condiciones y en ninguna otra parte las vamos a encontrar. Entonces la pérdida es segura. Recordemos que en la naturaleza, en los bosques, otra amenaza que ocurre naturalmente es que las plantas más débiles siempre van a morir más fácil que las más fuertes. Entonces, si hay afectación, digamos, climática y las especies más débiles mueren, con esta afectación climática vamos a tener quizás una muerte más progresiva y vamos a tener menos ejemplares de esas especies. La Universidad Católica desde hace mucho tiempo, más de 30 años, contamos con un laboratorio de cultivo de tejidos, es decir, hacemos biotecnología vegetal que tiene que ver con todo el tema de propagación de plantas. Dentro de ellas hemos desarrollado unos protocolos para asegurar la propagación de las especies, de muchas especies y entre ellas las orquídeas, como una forma de asegurarle a los productores, a todo este grupo de personas que trabajan con ellas, de poder obtener plantas o material vegetal para las siembras. Cada una de las especies, si tiene las condiciones adecuadas dentro de los bosques o dentro de los ecosistemas para reproducirse, se dedicaría a la reproducción y a hacer un nuevo repoblamiento con gran cantidad de orquídeas. Ejemplo, tenemos la Miltonensis vexillariae, que es nativa de la zona de Ituango y de Carolina del Príncipe. Se puede demorar de 5 a 6 o 7 años para florecer por primera vez dentro de un bosque. Entonces estamos hablando de que este repoblamiento va a ser muy lento. En el caso, por ejemplo, de la Catleya triana, nos podemos demorar 8 años o 9 años para ver por primera vez flores. Entonces, para poder ver los bosques, digamos, nuevamente repoblados de orquídeas, nos podemos demorar cerca de unos 10 o 20 o 30 años para que lleguen a su capacidad de carga y tengan, digamos, todo lo que ellos soportan de esa especie llamada Miltonensis vexillariae. Sin lugar a dudas, son fundamentales los beneficios que las orquídeas proporcionan al medio ambiente, puesto que de ellas depende, en gran parte, creer en la posibilidad de un futuro.
Por eso, si los riesgos se eliminan, se incrementa la oportunidad de estudiar las interacciones entre las plantas, los hongos y los animales. En suma, prolifera la importancia económica y se abren nuevas puertas para la industria farmacéutica y la medicina. En conclusión, es el hombre, con sus prácticas de consumo, quien determina que preservar la biosfera sea posible. En definitiva, al fin de su existencia, es el responsable de entender que la Tierra es superior a él.